ponerlo hacia acá, presentes. Ya estamos. Bueno, voy a irme a la pantalla completa. Voy a compartir. Antes de empezar nuestra clase, vamos a terminar algunas de las a ver, en la número 17 voy a empezar ya para repasar nada más, ¿no? Para empezar a repasar. La, la 16 nos dice cómo se llama esta sustancia, ¿no? Esta sustancia. Entonces, cuando tengamos así una dificultad para nombrar, pues estamos viendo que acá es el calcio más 2, ¿no es cierto? Y debe ser el CO3 a la menos 2, ¿no es cierto? Así. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta sustancia, profesor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo la puedo nombrar? ¿No? Entonces, yo, creería que deberías ponerle así, ¿no? Como el CO3, este menos 2 me está diciéndome que hay dos hidrógenos. ¿Ya? ¿Te acordarás el nombre del ácido o no? ¿Ya? ¿Te acuerdas el nombre del ácido o no? Ya, sácale pues, entonces acá le pones más 2, acá le pones menos 6, acá le pones X, ¿no? Y acá te va a dar el estado de oxidación del carbono. ¿Cuál es el estado de oxidación del carbono? Ahí. ¿Mm? Es 4, ¿no es cierto? Es 4, ya. Ahora, el carbono solamente tiene 2 y 4, ¿no? 2 y 4. Si estamos poniéndole 4 es la mayor, entonces el ácido es el ácido carbónico, ¿no? Entonces, cuando tú le borras los hidrógenos, y obviamente está acá a la menos 2, cambias la palabra icoporato y se llamará carbonato. Carbonato de calcio, ¿ya? Carbonato de calcio, que viene a ser la alternativa de. ¿Ya? Entonces es la manera de repente de nombrar esta sal, ¿ya? ¿Ya? Para que no te olvides. Acá, el nombre incorrecto era la E, porque dice acá sulfuro ferroso, ¿no? Y estamos viendo que acá el azufre, como es del grupo 6 y es binaria, es con su estado de oxidación menos 2, como tiene el oxígeno, ¿no? Cuando se junta con el fierro, para decir ferroso, estamos hablando del estado de oxidación más 2, ¿verdad? Se simplifican y se intercambian y se simplifican, ¿no? Quedaría así. Estamos viendo que acá el fierro está actuando con estado de oxidación 3, se debe llamar sulfuro férrico, no ferroso, ¿no? Férrico. Y bueno, acá la 18 que se les dejó para que ustedes hagan, dice el ácido carbónico. Lo acabamos de ver, ¿no? Estamos viendo que el carbono está actuando con valencia 4, ¿verdad? Y para formular, cuando se formula de frente, voy a poner acá dos hidrógenos, un carbono y ¿cuántos oxígenos? ¿No? Después que dependía de ahí, ¿no? Si es par, va 2, ¿no? 4 más 2 sería 6, entre 2, ya está. ¿Ya? Se llama ácido carbónico de la B, necesario. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro? Claro, claro. ¿Ya? Acá, en el ordinario también han tomado esta pregunta hace unos años y dice el sulfato de calcio, ¿no? Una vez más, ¿no? El calcio. No te olvides, grupo 2, es más 2, muy conocido, ¿eh? Ahora, sulfato, dice, miren, ¿no? Sulfato, ato. Antes era ico, ¿no? Ico, el azufre. Entonces, el azufre, ¿con cuál está usando para que use ico? ¿2, 4 o 6? ¿Mm? Ico, recuerda que se cambia la palabra ato por ico por ato, ¿no? En vez de poner ico, se pone ato.
Entonces, antes era ICO, pues, ¿no? Para que sea 6. ICO, ¿con qué valencia estamos usando? ¿Con 2, 4 o 6? ¿Alguien habló, creo, por ahí? Ariana, creo, ¿eres tú? 6. 6. Profesor, estamos usando la valencia 6. Y como ya hemos hecho, creo, a cada rato estamos haciendo, ¿no? Voy a formar el ácido con 6, ¿no? Ese sería el ácido sulfúrico. Como es par, 2 hidrógenos, un azufre y 6 más 2 son 8, entre 2, 4. Ácido sulfúrico. Pero yo no quiero el ácido sulfúrico, profesor, quiero el sulfato. ¿Qué se hace para eso? Borramos los hidrógenos, ¿no? Borramos los hidrógenos, este sería a la menos 2. ¿Ven? Ya está, este se llama sulfato. Y lo único que hay que hacer es unir estos dos, ¿no? Unir estos dos. Calcio más 2, SO4 a la menos 2, ¿no? Se simplifican, se intercambian, se simplifican, y la respuesta correcta, respuesta certeza, vendría a ser la letra E, ¿no? Sulfato de calcio, ¿ya? Entonces, jóvenes, no es difícil formular, es contra fácil, solamente hay que saber los estados de oxidación, tratar de manejar, ¿ya? En la pregunta 20 nos preguntan cuál sería la forma incorrecta, ¿no? Y, bueno, yo les de tarea, ¿ya? Tarea, nombrar todos los ácidos que están acá, ¿ya? Y la respuesta incorrecta es la B, ¿ya? Porque si le sacamos al H2ClO4, le sacamos su estado de oxidación, como ya se les enseñó, acá sería más 2, ¿no? Acá sería X, no sé cuánto es. Acá sería menos 8. Todo esto debe ser igual a 0, ¿no? Acá X sale 6. Y 6 no es un estado de oxidación del cloro, ¿ya? Entonces, tarea, ¿no? Determinar, no sé cuándo, ¿ya? Determinar. En los nombres, ¿no? El primero lo hemos hecho acá arribita, el primero se llama ácido sulfúrico, ¿no? El primerito es que hemos hecho acá arribita, el ácido sulfúrico. Bueno, los otros, ¿ya? ¿Cómo se llaman los otros, ya? Entonces, no se vayan a olvidar. También he preparado una actividad acá, esta de acá, ¿ya? A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Les propongo lo siguiente, ¿ya? Les voy a mandar una pizarra, ¿ya? En donde todos se editen, ¿ya? Vamos a enviar. La pregunta es esta, ¿ya? La pregunta es esta. Vamos a cambiarle la pregunta, ¿ya? Vamos a cambiarle la pregunta. A ver, si no le cambiamos acá, ¿ya? Formule los siguientes ácidos oxácidos. Ya le vamos a cambiar acá, ¿ya? E indique indique e indique indique la cantidad total de oxígeno, ¿ya? Presentes. ¿Ya? Así, la cantidad total de oxígeno, ¿ya? ¿Cuántos hay? Ya, eso quiero que hagan, ¿ya? Entonces acá esto lo vamos a poner en la pizarra y mientras van formulando, ¿ya? Ustedes, ¿ya? No, lo voy a poner la pregunta así, ¿ya? Así. Ya, ahí está la pregunta.
La uno no me toque, ¿ya? Igual que siempre, ¿ya? La 2, la 3, pongan su nombre, ¿ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta la 15, ¿no? ¿Ya? Ya pongan su nombre, ¿ya? En cualquier pizarra pongan su nombre. No pongan en la uno porque la uno es mía, ¿ya? Yo soy Bidú. Acá nadie pone nada, ¿ya? Nadie pone nada. Por muy recientes ácidos oxalatos indique la cantidad total de oxígenos presentes, ¿ya? Eso es lo que es su tarea, ¿ya? Y lo voy a revisar luego, ¿ya? La primera no, puede ser la segunda, pon tu nombre, ¿ya? Para que nadie, Elías, por ejemplo acá, nadie toque la pizarra de Elías, nada, ¿ya? Y así, ¿ya? Vamos a poner premios a las personas que hagan. Y den con la respuesta también, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien, mientras tanto, eh, ya, mientras tanto, vámonos a lo que es biomédicas. Vamos a hacer el tema 8 ya, ¿no? Vamos a ver el tema 8 ya. Ah, una cosita también que quería decirles es que no tengan cuidado, sino a ver si se dan una pistita a estos nombres comunes, ¿no? De las sales. La galena, por ejemplo, ¿no? El sulfuro plumboso, ¿no? La galena. Si te dijeran, por ejemplo, si te dijeran, por ejemplo, te dijeran el aceite de vitriolo, te dijeran, a ver, de repente no podrías hacer no podrías de repente, muy difícil que sepas cuál es su fórmula, ¿no? Pero si te dijeran ácido sulfúrico, yo creo que sí, ¿no? El ácido sulfúrico, sí. Bueno, dos hidrógenos, es un ácido normal, bueno, tantas cosas que hemos hecho, ¿no? ¿Ya? Pero, por ejemplo, si se dijeran anglesita, ¿qué será, no? Loco, ¿no? Pero si te dicen sulfato plumboso, yo creo que sí lo vas a hacer, ¿no? Sulfato plumboso, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, muriato de potasa, dice, ¿no? Cloruro de potasa o silvita. Silvita. ¿Quién es? Cloruro de potasio, sí, bueno, entonces esa es la diferencia entre un nombre común y un nombre, yupa, ¿no? Un nombre técnico, ¿no? Que hace la química, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy día acerca de las reacciones químicas, rápidamente nomás. Las reacciones químicas jóvenes es un tema ya que hemos visto anteriormente, porque nosotros ya hemos visto los cambios químicos, ¿no? Cuando hay un cambio químico, cuando dos sustancias se juntan para formar una totalmente diferente, ¿no? Estas sustancias que están acá al inicio se llaman reactantes y los que están acá después de la flecha se les llama productos, ¿no? Productos. ¿Qué evidencias nosotros debemos tener? O sea, ¿qué evidencias nosotros podemos decir cuando se produce una reacción química, ¿no? Algunas señales de evidencia, ¿no? Por ejemplo, la formación de precipitados. Nosotros generalmente vamos a actuar con sustancias acuosas, ¿ya? Sustancias que han sido disueltas en agua, ¿ya? Imagínate cuando se juntan estas dos sustancias acuosas, se genera una sustancia que ya no es soluble en agua, ¿ya? No te olvides que acuoso significa disuelto en agua, ¿ya? Pero si ya no está, ya es insoluble, entonces ahí surge un precipitado, ¿ya? Eso se llama así, ¿no? La formación de un sólido insoluble, de una sustancia insoluble. Otra evidencia, la formación de gases, dice, ¿no? Desprendimiento de gases también nos dice que hay una reacción química. La absorción o liberación de energía también nos dice que hay una reacción química.
El cambio de color, olor, sabor, también nos dice que es una propiedad química, no es un cambio químico, y nos dice que ha habido cambio de color, olor, sabor, porque hay una reacción química, ¿no? Hay una reacción química. ¿Ya? Las reacciones químicas se representan mediante una ecuación, ¿ya? Una ecuación. En esta ecuación, que es una ecuación, es esta una ecuación, pero no es una ecuación, un conjunto de números, ¿no? Coeficientes, subíndices, ¿no? Símbolos, ¿no? Que nos van a decir cuál es la proporción de las sustancias que están interviniendo en la reacción. ¿Ya? En una ecuación siempre debe haber, dice, coeficientes del balanceo. Nos dice que siempre una reacción debe estar balanceada, ¿ya? Debe estar balanceada. Por ejemplo, acá, ¿ve? Tenemos en los reactivos, tenemos 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. En los productos también debe haber 4 hidrógenos. Ahí están los 4 hidrógenos. ¿Ven? 2 oxígenos, también acá hay 2 oxígenos. Entonces debe estar balanceado. Este numerito que está acá se llama coeficiente del balanceo. Y acá es 1, ¿ah? Es 1, ¿ya? Y acá es 2. ¿Qué más debe haber? Dice, debe haber también estados físicos de las sustancias que deben indicarse como el subíndice. También es necesario, dice acá, bueno, acá no está, pero es necesario ponerle, dice, es necesario ponerle los estados físicos, ¿ya? ¿En qué estado está? ¿No? Por ejemplo, acá líquido, sólido, acuoso, disuelto en agua, gas, ¿no? Así, ¿ya? Eso dice, es muy importante también. También dice que se puede considerar, dice, las condiciones externas o agentes externos si fuera necesario también, ¿no? Todo eso va acá. Condiciones de temperatura, presión, ¿no? Acá. Y los catalizadores también, ¿no? Los catalizadores también, ¿ya? Eh, hay algunos símbolos que de repente debemos conocer, ¿no? Por ejemplo, G, gas, L, líquido, S, sólido, AC, ¿qué significa AC? Acuoso, ¿no? Acuoso, no así. Acuoso, ¿ya? ¿Qué significa E? Energía, ¿no? Este triangulito también tiene vamos a verlo más adelante, significa calor, ¿ya? Calor. Esta flechita hacia arriba significa desprendimiento de un gas, ¿no? Lo ponen así. A veces no lo indica, ponen su flechita, debe ser un gas que se desprende, ¿no? El que está para abajo, formación de un precipitado, ¿no? Es una sustancia insoluble, ¿no? Que precipita. Este símbolo significa irreversible, ¿no? Y cuando es doble, es, es reversible, ¿ya? Entonces, todos esos simbolitos hay que tener en cuenta, ¿ya? En ambos sentidos dice reversible. Según los mecanismos de reacción, vamos a tener la síntesis, combinación y adición. Ahí está. La característica, ¿no? Más de un reactivo y un solo producto, ¿ya? Esa es una síntesis, combinación o adición, ¿ya? Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos. Todos tienen la misma característica, ¿no? Más de un reactivo y un solo producto, ¿ya? Eh, Esta reacción que vemos al principio es una reacción también redox, ¿ya? ¿Cuándo se dice que es una reacción redox? Cuando hay cambio en el estado de oxidación, ¿ya? Acá, el estado de oxidación cuando una sustancia está solita, sin combinarse, es cero, ¿no? Acá también es cero. Acá ya no es cero, ¿no? Porque ya está combinada, ¿ya? Ya está combinada acá. Entonces, por eso es una reacción redox, también es una reacción por su característica
es una reacción de combinación, ¿ya? Al igual que esta también. ¿Esta será redox o no? La 2. ¿Será redox o no? ¿Qué le ponemos? ¿Y por qué? Sí es redox, ¿no? Acá el oxígeno, como está solito, es cero, y acá ya no está, ya no es cero, acá es menos 2, ¿no? Menos 2. Entonces también podemos decir que esta es una sustancia, es una reacción, perdón, redox. Redox, ¿ya? Redox. ¿Ya? Al menos uno que cambie, dice, aunque no solamente siempre cambian dos, tres, ¿no? Pero estamos viendo que hay uno que está cambiando, entonces ya es redox, ¿ya? Ya es redox. ¿La 3 es redox o no? A ver, ¿tú qué dices? ¿La 3 es redox o no? Frank dice, profesor, no es redox, no, no es redox. No es redox. ¿Por qué? Porque acá el azufre sigue siendo, con su estado mismo, el estado de oxidación, y no, no es redox, ¿no? A pesar de que es una reacción de síntesis, ¿no? Combinación, esta no es redox, no, no es redox. No es redox. No redox se llama, no redox. No redox, ¿ya? No redox. Correcto, digamos. Pero es una reacción de síntesis, ¿no? Claramente, pero me parece que el mecanismo es muy sencillo para que nos demos cuenta, ¿ya? Una descomposición, una reacción de descomposición también es muy característica, ¿no? Tenemos un solo compuesto y nos da más de un producto, ¿no? Acá tenemos dos productos. Más de un producto, entonces ya es una descomposición, lo inverso de lo que vimos anteriormente, ¿ya? Hay una consideración acá, ¿no? Estas reacciones no son espontáneas. Se llevan a cabo, dice, se realizan o se llevan a cabo siempre por la acción de un factor externo como el calor. Puede ser el calor, la corriente eléctrica. Las reacciones de descomposición siempre son reacciones opuestas a las de combinación, ¿no? Entonces, siempre hay un factor externo, sí, ¿no? Justamente acá se pone, ¿no? El factor externo. La electrólisis dice que hace que separe el agua en sus componentes, ¿no? ¿Es redox o no? La descomposición de un compuesto. ¿Es redox o no? ¿Tú qué dices? Sí, Sí, claro, porque acá el hidrógeno está sin combinar, cero, sí, acá no es cero, acá es menos 2, más 1, no es cero. Entonces, si hay un cambio en los estados de oxidación, por lo tanto, concluimos, ¿no? De que es retro. Acá estamos viendo también, ¿no? También es una descomposición, ¿no? Pero acá, ¿quién es el que está haciendo posible la descomposición? Entonces acá hay un simbolito, seguramente ya lo has visto. Este símbolo significa calor, ¿no? La descomposición térmica del clorato de potasio en cloruro y en oxígeno. ¿Es redox o no? ¿Tú qué dices? sí, Ya, pues sí, claro, porque acá está el oxígeno que tiene cero, está sin combinar. Acá, incluso acá el cloruro menos uno, acá el clorato más 5, ¿no? Más 5, ¿no? Está cambiando ya, entonces redox, ya, redoxes, ¿ya? Redox, 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 ¿ya? Vamos a esta también que es por descomposición por calor, que es una característica de todos los carbonatos. El carbonato de calcio dice que se descompone por calor en óxido de calcio y siempre CO2, ¿no? Es una característica. ¿Es redox o no? Esta reacción de descomposición llamada también de análisis. No redox, ¿no? No es redox, no cambia los estados de oxidación, ¿no? Entonces no es redox, ¿ya? Bien, acá dice que, bueno, ese es en cuanto a la síntesis, ¿no? Síntesis, no, perdón, análisis o descomposición.
Vamos a pasar a otro y ahora, ¿ya? El desplazamiento simple o sustitución que tiene este mecanismo, ¿no? Que tiene este mecanismo, ¿ya? Yo ya lo he hecho acá, creo. No, acá está. Miren. Miren, nosotros tenemos esta situación, ¿no? Así, ¿ya? Tenemos esta situación donde hay un elemento que reacciona con un compuesto, ¿ya? Este compuesto, este elemento, perdón, es más activo que uno de los dos, en este caso de B. ¿Qué sucede? Como es más activo, desplaza a B, se coloca en el lugar de B, ¿no es cierto? Lo desplaza. B ha sido desplazado, ¿no? Entonces B ha sido desplazado. A esto se le llama desplazamiento simple, ¿ya? A esto se llama desplazamiento simple, ¿ya? Donde un elemento que es más activo que el otro, del compuesto, entonces lo llega a desplazar, ¿no? Ocupa su lugar, ¿ya? Entonces eso se llama desplazamiento simple o sustitución única, también le llaman, ¿ya? Uh -huh. eh, A tiene que ser más activo que B, necesariamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos ver esto, profesor? O ¿cómo sabemos? Dice, ¿no? Acá tenemos un dato, ¿no? Los metales activos generalmente dice desplazan al hidrógeno de sus compuestos en disolución acuosa en los compuestos ácidos. Mejor. Los metales desplazan al hidrógeno en los ácidos, algo así, ¿ya? En los ácidos, ¿ya? ¿Y cómo vamos a saber, profesor, quién es más activo, quién es menos activo? Para eso tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá dice que estos metales, cualquiera de estos metales, reacciona con el agua fría, ¿no? O agua caliente también, reacciona, por ejemplo, voy a poner al magnesio, ¿ya? Al magnesio, dice que reacciona con el agua y lo que hace es desplazar los hidrógenos del agua, ¿no? Entonces acá se va a quedar como MgO más hidrógeno, un desplazo. Está ocurriendo un desplazamiento simple, ¿ya? Ocurre con todos estos metales. Acá. Ocurre, ¿no? Uno agua fría y otro agua caliente, ¿no? ¿Ya? Tienen esa capacidad de desplazar al hidrógeno del agua, ¿ya? Los que están debajo del cobalto hasta el plomo, dice que tienen la capacidad, dice, de reaccionar con ácidos. Estos no reaccionan con el agua, el cobalto, el níquel, el estaño, el plomo, no reaccionan con el agua. Sin embargo, estos de acá que están acá encima, también hacen lo mismo, reaccionan con ácidos para producir hidrógeno, ¿ya? Vamos a usar uno de acá. Por ejemplo, el plomo, ¿ya? El plomo reacciona con los ácidos. Voy a poner el ácido clorhídrico, ¿ya? Así es un ácido, ¿no? ¿Cómo reacciona? Desplazando PbCl2 más hidrógeno. Ven así, ven así. ¿Ya? Entonces claramente se ve, ¿no? Claramente se ve cómo el plomo desplaza el hidrógeno. Y hay algunos que no pueden desplazar al hidrógeno ni del agua ni de los ácidos, ¿no? El cobre, la plata, el mercurio, el platino y el oro no reaccionan, no los pueden desplazar, dice. ¿Ya? No reaccionan. Entonces, esta tablita la vamos a usar de repente si nos pide la práctica, ¿ya? Acá estamos viendo cómo el zinc desplaza el hidrógeno, desplaza, ¿no? También se va en los sales y los metales, también ocurre eso. En los metales más ácidos también ocurre eso, ¿no? Y los halógenos también se ha visto por conveniente también darles esta información, ¿no? Los halógenos también pueden desplazarse entre halógenos, ¿no?
teniendo en cuenta que el flúor es el más activo, que puede desplazar al cloro, al bromo y al yodo. El cloro desplaza al bromo, desplaza al yodo, pero no puede desplazar al flúor, no puede desplazar al flúor, ¿no? Pero sí al bromo así, ¿ya? Entonces, así viene la actividad de los halógenos, ¿ya? Acá el cloro está desplazando al bromo, ¿no? Lo desplaza, ¿no? Lo desplaza, ¿ya? Entonces no se deben olvidar. Vamos al desplazamiento doble también, que es otra de las, también, ¿no? Yo también lo tengo acá, ¿ya? En este caso tenemos una sustancia así, ¿no? Tenemos una sustancia así, ¿ya? Tenemos una sustancia así, donde son dos compuestos diferentes que intercambian, ¿no? sus, sus elementos, ¿no? Entonces, A con D sería ahora, ¿no? A con D, y el que sigue será A, C con B, ¿no? Catión con anión, ¿está? Catión con el anión, catión con este anión, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también tenemos acá. Miren acá, en el caso de, estas reacciones se llaman reacciones de doble desplazamiento, ¿ya? O sea, son las reacciones de doble desplazamiento. Un ratito voy a ver acá. Miren acá, tenemos, para que se llame de neutralización, ¿ya? De neutralización, tiene que haber un ácido, el ácido sulfúrico y una base. ¿Lo ven? Un ácido y una base, tiene que haber, ¿ya? Y, nosotros ya hemos hecho esto ya. ¿Cómo se forma? El sulfato viene así, ¿no es cierto? Menos los hidrógenos, ¿no? Como hay dos hidrógenos, está la menos dos, ¿ya? Y ahí viene ¿quién? El metal, ¿no? El sodio metálico más uno, ¿verdad? Pero como es más uno menos dos, intercambiando los estados de oxidación, va a quedar así, ¿no? Como sodio 2 SO4, ¿no? Intercambiando los estados de oxidación. Y siempre dos solos, ¿ya? Esta es una reacción de neutralización, ¿ya? No te vas a olvidar, es una reacción de doble desplazamiento, llamada también metátesis, también se llama metátesis, ¿ya? Claramente está, ¿no? Neutralización es porque es un ácido y una base, ¿ya? También existe la precipitación, que es una reacción también de doble desplazamiento, como estamos viendo acá, ¿no? Plomo se va con el yodo, ¿no? Ahí está, forma un compuesto, ¿no? Plomo, yodo. Y el potasio se va con el nitrato, ¿no? Forma también otro compuesto, ¿ya? Reacción de doble desplazamiento. Esta no es de neutralización, ¿no? Porque para que sea de neutralización tiene que estar un ácido y una base, y acá no es el caso, ¿ya? Pero ¿qué vemos acá? Vemos, como les adelanté también, que de dos sustancias acuosas o disueltas en agua, se forma una sustancia que ya no es soluble en agua, ¿no? Que es insoluble en agua, ¿ya? Entonces a esta sustancia se le llama precipitado, que es lo que va a hacer, ¿no? Como es un sólido insoluble, precipita, ¿no? Precipita, ¿ya? Pero nosotros no vamos a adivinar quién es soluble, quién es insoluble, no vamos a adivinar, ¿no? Para eso tenemos nuestra tablita o nuestras reglas de solubilidad, ¿ya? Que son estas de acá. Tener en cuenta esta reglita, ¿ya? Tener en cuenta. ¿Qué dice esta reglita? ¿Qué dice esta reglita? Dice que todos los nitratos son solubles. No todos los nitratos son solubles. En la ecuación anterior estamos viendo algunos nitratos, ¿no? Por ejemplo, el nitrato plumboso, soluble, ¿eh? Porque todos los nitratos son solubles. Soluble. ¿Qué más hay? Nitrato de potasio, soluble. ¿Ven? Porque todos los nitratos son solubles. ¿Ya? Así. Soluble, soluble. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con estos aniones? Cloruros, bromuros, ioduros. ¿Qué pasa? Dice que cuando están juntos con la plata, con el mercurio 1 y el plomo 2, son insolubles en agua. ¿Ya? Son insolubles en agua. ¿Ya? Que quede claro lo que dice, ¿eh? Lo que dice acá. ¿Qué pasa con el resto? Por ejemplo, el que está ahí, el que tenemos ahí, por ejemplo, el yoduro de potasio. ¿Es soluble o insoluble? ¿Tú qué dices? ¿Mm? AC, ¿no? Es soluble, ¿ya? Es soluble. Y eso justamente está acá, miren acá. Acá justamente está, miren acá, mírenlo, a ver. Acá dice. Yoduro de potasio, soluble, ¿no? Soluble. No te olvides, cloruro, yoduro, bromuro, ¿no? ¿Cuándo son insolubles? Cuando están con plata, mercurio 1 y plomo 2, ¿no? Acá está con plomo 2, insoluble, ¿ves? Insoluble. Esto sucede con eh, la plata, el mercurio 1 y el plomo 2, ¿no? Ahí está claramente. ¿No? Por eso de ahí lo han sacado seguramente. El yoduro plumoso es insoluble. ¿Y dónde está eso? En la tablita de solubilidad. ¿No? El yodo, el yodo con el plomo 2 forman una sustancia, el yodo con el plomo 2 forman una sustancia insoluble, ¿no? Insoluble. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Bueno, tendríamos que analizar los sulfatos, con calcio, estroncio, bario y plomo es insoluble y el resto es soluble, ¿no? Los sulfuros también, ¿no? Carbonatos, fosfatos, ¿ya? Se ve que el OH también, ¿no? Acá tiene una participación también del OH, ¿no? El OH. Dijimos, ¿no? ¿Cuándo es soluble los hidróxidos? Grupo 1, el hidróxido de amonio, algunos del grupo 2, ¿no? Eso es nada más. Acá debería estar incluido el magnesio y el calcio también, ¿no? Que son poco solubles, ¿no? No lo han incluido. ¿Ya? El resto de hidróxidos, por ejemplo, el hidróxido férrico, el FeOH3, es insoluble, ¿no? Todos los demás son insolubles, ¿ya? Entonces, así se lee esta tablita. Seguramente lo vamos a ver después, ¿no? Después lo vamos a ver, ¿ya? Según la variación de la energía, ya, según la variación de la energía, pueden ser, dice, endotérmicos o exotérmicos. Endotérmicos cuando absorben calor y endotérmicos cuando absorben calor y exotérmicos cuando liberan calor, ¿ya? Vamos a quedar ahí, vamos a ir a nuestro break, ¿ya? Nuestro break.